Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, al capítulo 12 de la temporada 14 de Mis Enigmas Favoritos. Créanme si les digo que tenía muchas ganas hace tiempo de hacer el programa que vamos a abordar hoy en formato de tertulia y debate con nuestros 4 contertulios habituales. Esta noche vamos a hablar sobre un asunto, un tema que se lleva debatiendo desde la época de los griegos. Fíjense ustedes cuánto tiempo. Vamos a hablar sobre el destino, sobre las casualidades, sobre el azar, sobre las sincronicidades, sobre el libre albedrío. Estoy seguro que muchos de ustedes ahora en casa ya se están posicionando, sintiendo y pensando ya pues lo que piensan acerca de este tema. Muchas veces en la calle algunos amigos me han parado y me han dicho: yo no conocía tu programa, y haciendo zapping en la tele lo descubrí, aparentemente por casualidad. A partir de ese momento se han enganchado todas las semanas al programa y han empezado su particular búsqueda hacia el misterio, hacia la cultura, hacia la historia. ¿Esto es una simple casualidad? Conozco también a personas que tienen una especial relación con la radio. Por ejemplo, se montan en su coche, están pensando en algún tema, haciéndose alguna pregunta y de repente escuchan una canción y es esa canción la que le da la respuesta. Pues sucesos como estos, el estar en la calle, encontrarse con una persona por casualidad que hace mucho tiempo que no ve, acontecimientos de este tipo, aparentemente casuales, se suelen dar en la vida de las personas. Hoy vamos a abordar los asuntos del destino y quiero que piensen en qué creen ustedes. Hablamos hoy de las serendipias, sincronicidades y de si todo está escrito o no. El destino, también llamado Fatum o Maktub, es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que, según se cree, guía a los seres humanos a un fin no escogido de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la del libre albedrío o libertad. En las culturas occidentales y orientales, la mayoría de las religiones han creído en formas de destino, especialmente relacionadas con la predestinación, desde el Tao del confucianismo chino, el karma del hinduismo, o la católica y bienhechora providencia o gracia, que deja cierto margen a la libertad, o la férrea predestinación del calvinismo. Desde un punto de vista religioso, el destino es un plan creado por Dios, por lo que no puede ser modificado de ninguna manera. Los griegos llamaban al destino Ananké y lo consideraban una fuerza superior no solo a los hombres, sino incluso a los mismos dioses. El destino sería la sucesión inevitable de acontecimientos que ocurren en diferente lugar y tiempo, cuya consecuencia del pasado afecta a uno o a más hechos futuros, así como a toda la red de posibilidades del futuro, porque las acciones presentes derivan de las pasadas y las futuras de las presentes. Nada existe por azar, al igual que nada se crea de la nada. Todo tiene una causa, y si tiene una causa, estaba predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió. Debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente inmensa, nos es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí. El tema del destino en las artes, la literatura y el cine es muy amplio porque afecta a la más íntima condición humana y los más diversos aspectos de la experiencia. ¿Quién no ha experimentado alguna vez la sensación de que todo está escrito?
de que no puede ser casualidad el encuentro con algunas personas o el suceso de algunos acontecimientos en determinados momentos. ¿Son para nuestra propia evolución y aprendizaje? Tendremos que estar atentos a esas cosas pequeñas y señales que nos lanza el destino. ¿Qué creen ustedes? Señales del destino. Permítame presentarles como siempre a nuestros invitados. Por mi izquierda está José Rafael Gómez, investigador, escritor, colaborador de este programa y de revistas especializadas del misterio. Buenas noches. Buenas noches, Luis Mariano. Encantado de que estés con nosotros nuevamente. Pues encantado yo también. Hace 6 años hicimos un programa dedicado a este tema, tenía muchas ganas, tú participaste en él. Sí, me acuerdo. Y vamos a dar opinión y generar mucha opinión hoy. Estoy seguro. Frente está Paco Quevedo, investigador, escritor, también colaborador de este programa, informático de profesión. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Mariano. Encantado de estar aquí otra vez. Y además encantado a nosotros porque sé también que este tema te gusta y te apasiona. ¿A quién no le preocupa el futuro, verdad? Desde luego. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra, asesor científico de este programa, investigador, escritor y director del programa de radio La Rueda del Misterio. Doctor Pertierra, buenas noches. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés con nosotros. Igualmente. Para hablar del destino. El destino, que yo creo que todos tenemos mucho que pensar y decir sobre ello. Justo enfrente está Antonio Peralta, Swami, experto en terapias alternativas, psicoanalista y muchas cosas, sabio buscador. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés con nosotros. Y con todos vosotros, con tertulios y con todos los oyentes que andarán por ahí. Voy a empezar contigo, Antonio, voy a empezar contigo porque eres el mayor, eres el más sabio. El menos joven. El menos joven, pero a lo largo de toda tu vida, buscando, encontrando, viviendo situaciones muy curiosas, ¿podrías afirmar, decir que el destino existe? Yo puedo afirmar, y hablo siempre desde mi experiencia, que creo dominar mi vida y no domino absolutamente nada, y ahí está todo dicho. Es decir, lo importante para mí es que los seres humanos nos creemos que podemos controlar, dominar, y eso es una falacia, eso es una ilusión total y absoluta. Y ya cuando entramos en tema, si quieres, podemos analizar esto más a fondo. Me gustaría que cada uno ya se fuera posicionando en este tema. Vamos a escuchar muchas opiniones de diferentes profesiones y áreas. Esa es la intención hoy, conocer, opinar y generar opinión. José Rafael Gómez, yo conozco ya tu posicionamiento, pero una vez más, ¿tú crees en el destino? Bueno, yo creo en el determinismo. O sea, creo que el destino está escrito, que el presente que nosotros vivimos responde a un determinado pasado y que si el pasado hubiese sido otro, el presente no sería el que es. Y distingo que te estoy diciendo lo que a mí me parece que es, no lo que me gustaría que fuera, ¿eh? Lo dejo claro porque hay quien me dice, es que ese destino que tú, o sea, ese escenario que tú planteas no permite el libre albedrío, es muy triste. Y yo digo, bueno, no es lo que a mí me gustaría, es lo que la percepción que tengo de la realidad que me rodea me hace pensar, que por supuesto puede estar equivocado, pero digamos que a mi raciocinio le hace deducir que efectivamente estamos determinados y que si tenemos, coincido en lo que ha dicho Peralta, si tenemos la sensación de que tenemos libre albedrío es porque desconocemos las causas que originan nuestras decisiones, pero que en realidad todo está causado por algo y que la casualidad no es más que el desconocimiento de estas causas. Por tanto, tú te manifiestas como un determinista puro y duro. Creo que sí. Vamos ahora con Paco Quevedo. Tu opinión con respecto a esto del determinismo, el destino, posiciónate. El determinismo es la posición más cómoda, para no tener que pensar mucho más. Creo, sin embargo, que tomamos decisiones no determinadas, sino en razón a algo bien explicado. La experiencia propia y la inteligencia. Es decir, siempre unimos dos conceptos para sacar un tercero y, curiosamente, vivimos una vida en la que pretendemos mejorar. Podríamos no hacerlo. Sin embargo, nuestra experiencia vital nos lleva a no repetir errores o por lo menos intentarlo. Eso quiere decir, para mí, muy nítidamente que utilizamos la mejor y la más potente de las herramientas que nos puede haber dado el universo y la vida, que es el libre albedrío,
en pro de una mejora continua de la persona y de la personalidad, con el añadido de que según evolucionamos vamos siendo capaces de ver más detalles y de trasladar más nuestras decisiones y sus consecuencias en el futuro para elegir mejor y evitarnos problemas, entre otras cosas. Por tanto, yo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo es que tú encajas sí el libre albedrío, ¿no? En la vida. Yo creo que no, el determinismo nos convierte en unos robots que ejecutan una serie de instrucciones incrustadas en una molécula de ADN. Si algo diferencia a un robot de lo que no lo es, que es una persona, es la imaginación, la capacidad de decisiones absolutamente en contra de lo que pudiera ser predictible y, por supuesto, el libre albedrío para mí es la herramienta indiscutible que nos convierte en la evolución que nos ha traído hasta aquí. ¿Creen ustedes que el ser humano es completamente libre? ¿Que la libertad existe? ¿Que no es solo un viejo y hermoso sueño? Doctor Pertierra, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, yo tengo que discrepar un poco con Paco, que hoy precisamente lo hablábamos y me acerco más a la postura de José. Realmente quizás creo que la posición del determinismo, también por la experiencia vital que tiene uno, se acerca más a la realidad que yo he podido vivir. Muchas veces lo que ocurre es que no somos capaces de analizar, como bien decía el documental o el fragmento que ha salido antes, no somos capaces de analizar todo y cada una de las circunstancias que ocurren. Pero como dice un refrán, lo que tiene que ser será. Demos la vuelta a donde demos y vayamos por donde vayamos. Quizás seamos libres para tomar uno u otro camino, pero quizás en ese uno u otro camino estamos entrando en el determinismo. No existe la casualidad, sino la causalidad. Lo que pasa es que a lo mejor pasa mucho tiempo, muchas circunstancias, muchos años antes de saber por qué esa causalidad ocurre. Quizás sea ese efecto mariposa, como el batir el ala de mariposa en la otra parte del mundo está generando todo un huracán o todo otro elemento totalmente distinto. Una vez que os habéis posicionado los cuatro, a mí me tocará hacerlo al final. Me gustaría que viéramos una secuencia de una película de hace ya algunos años, concretamente del 2001, Lion Softly es su director, y se llama Capax, y en este fragmento casi final de la película vamos a escuchar hablar de lo que en ciencia se llama teoría del universo pulsante. ¿Qué significa todo esto? Vemos la secuencia y explicamos. ¿Cuántas cosas se dicen en este fragmento, ¿no? El universo se expande y todo acontecimiento se repite una y otra vez de forma cíclica. José, ¿quieres hablar? Sí, bueno, esta escena que es magnífica y que a mí me encanta porque además, como dices, hay mucho detrás, está diciendo mucho, en pocas palabras. Pues nos habla de un escenario que es una teoría cosmogónica, que es la del universo pulsante o una sucesión de universos, unos detrás de otros, consecutivos infinitos. Si se produjese una sucesión de universos, por decir así, una sucesión de pulsaciones, ¿no? De expansiones, contracciones, Big Crunch, Big Bang, nueva expansión, nueva contracción, esto por infinito, ahí es seguro que lo que ha ocurrido en una de las pulsaciones volverá a ocurrir una vez, otra y por infinito. Con lo cual, lo que está diciendo en este fragmento es que nuestras vidas se repetirán. Esto es algo con lo cual yo estoy de acuerdo. A mí me cabe la posibilidad, claro, si el universo es pulsante y se repite la pulsación una y otra vez, pues la historia de esa pulsación y todo lo que contiene esa historia, incluidas nuestras vidas, pues se van a repetir. Para que eso, para que eso no fuese así, para que no hubiese una repetición eterna, la única manera de que eso no ocurriera, desde mi punto de vista, sería con una intervención externa al propio universo. Si hubiese algún ente ajeno al universo que interviniese, entonces sí podría romper la repetición de las pulsaciones. Paco. Bueno, puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en que son los mismos caminos los que se repiten, efectivamente, todo. Yo lo veo en un plan más filosófico, reduciéndolo a lo filosófico, estamos viviendo para escalar una montaña, todos acabaremos en el mismo pico, la diferencia es el camino que recorremos cada uno.
Ese camino, quien lo vive es la personalidad, que es una y única, y lo va a vivir no siempre de la misma manera, aunque sea el mismo camino, por estar de acuerdo con cierta parte del determinismo. Quizá puedo aceptar, o tengo en cuenta, así lo explico en mi libro Más cerca de Dios, que podemos tener incluso preacordados los grandes sucesos que pueden ocurrir en nuestras vidas. E incluso las situaciones que nos van a llevar a que ocurran determinados sucesos que nos van a provocar alumbrar nuestro entendimiento. Pero no podemos decidir qué ocurre, sí podemos decidir cómo afrontamos lo que ocurre. Y eso es el libre albedrío. Permitidme leer un par de opiniones aquí en que se están haciendo ahora en Facebook, los amigos de Facebook. Rosario García Parra dice sí, pero no lo tenemos desde el nacimiento, es decir, los primeros años de nuestra vida dependeremos totalmente para nuestro desarrollo de las actitudes que tendrás otros, el entorno que nos crearán y las decisiones que tomen. Tardamos bastante en disponer el libre albedrío. Mari Carmen González escribe, el ser humano es libre para elegir, pero si toma una decisión es porque tenía que tomarla para llegar a un lugar o una situación que estaban previstos. Cuando nuestros abuelos decían aquella expresión relativa a que cuando algo ocurría es porque estaba de Dios, se referían precisamente a esto. Me gustaría que Miguel Ángel y Antonio opinaran sobre ese fragmento de que todo es cíclico, ¿no? Sí, me gustaría primero puntualizar mi punto de vista del libre albedrío. Imaginemos el océano Atlántico, por poner uno cualquiera, y un botecito de 2 metros en medio, y un tipo remando. Sabemos que el océano se está moviendo continuamente de un sitio para otro en función de los vientos, mareas, etc. Ese hombre cree que tiene libertad para llegar a algún sitio, pero es movido, total y absolutamente movido, por una masa de agua, y él siente que tiene libertad para mover, ¿qué? 3 remadas, el océano lo lleva a donde sea. Para mí este es el libre albedrío, creernos que podemos mover el qué. Estoy de acuerdo. O sea, es una fantasía, entonces. Hay que distinguir. Y mucha gente, la mayoría de la gente confunde el libre albedrío con la capacidad de elección. Podemos elegir, tenemos la libertad de elegir, solo que es una libertad para nosotros, puesto que si hubiese un ente superior que estuviese viendo lo que hay dentro, las razones que nos han llevado, que están dentro de nosotros, sabría lo que vamos a hacer. Luego nuestras decisiones no son libres, aunque tengamos la sensación de que podemos elegir. Pero esas elecciones están causadas. Me gustaría luego en la siguiente parte hablar de esos elementos mágicos que nosotros conceptuamos con el destino, esas posibles señales que nos llegan y solo depende de nosotros pues interpretarlas o no. Miguel Ángel. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco. Quizá seamos libres para poder elegir tirar por cuál, aquella o esta u otra carretera. Pero al final los puntos principales a donde tenemos que llegar es lo que determina las causas principales de nuestra vida, cómo somos, cómo vivimos y cómo estamos, Paco. Yo diría que sencillamente estamos en un proceso de ser capaces de ampliar nuestra capacidad de análisis de por qué hemos llegado a una situación. Nos falta autocrítica para vernos responsables de cada una de nuestras situaciones en función de lo que hemos decidido antes. Y el libre albedrío se demuestra tan sencillo como que ante cada situación vital se abre un abanico de posibilidades y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede dar la vuelta y no tomar ninguna de esas decisiones. Quizás dar la vuelta sería la decisión que tendrías que tomar. Bien, es que esa es la posición cómoda del determinismo que nos llevaría a estar todavía en las cavernas pintando las paredes con el dedo, a lo mejor, ¿no? No evolucionamos porque no tomamos decisiones, nos abandonamos en las manos del mar del destino y donde nos lleve iremos. Pienso que no es así, simplemente nos falta capacidad de análisis y cuando el hombre que tiene una tendencia natural permanente de explicarlo todo llega a una fuerza que no puede explicar, es el destino. De hecho, cuando tenemos un golpe de mala suerte es el destino y cuando tenemos un golpe de suerte es qué suerte hemos tenido, ¿no? Antonio, a mí me gustaría leer un dato importante que tiene que ver también con el psicoanálisis, por eso me gustaría que opinaras sobre él. Las decisiones tomadas por una persona son primero hechas en un universo inconsciente y después son traducidas a una decisión consciente y la creencia de la persona de que esto ocurrió bajo su voluntad se debe únicamente a la visión retrospectiva del evento. La pregunta es,
¿Quién controla ese universo inconsciente? Claro que sí. Lo controla la palabra. La palabra. ¿Y qué es la palabra? Un símbolo, un signo que nos han metido y que no podemos salir de él. Porque tal vez, si no mencionáramos destino, sincronicidad ni nada de eso, seríamos libres. El problema es que lo hablamos. El problema es que en tanto y cuanto lo hablamos, somos esclavos de ello. Estamos los seres humanos con un programa ya diseñado y que tenemos que cumplir como si fuéramos autómatas, robots. Yo creo que para terminar esta primera parte vamos a escuchar un testimonio, una experiencia increíble que nos va a dar pie a seguir opinando sobre el destino. Hace algunos años pudimos entrevistar a José Antonio Gallardo, gran investigador OVNI, otro buscador de misterios desde hace ya muchos años como Antonio Peralta, y él tuvo varias experiencias en su vida que cuanto menos de verdad le hacen ser una especie de elegido. Prestemos atención a estos 5 minutos donde nos sintetiza, nos cuenta una de sus grandes historias. Una señora, muy gordita ella, que estaba sentada en el asiento del protagonista. Entonces le dice, mire señora, que este asiento es del joven. La señora se da la vuelta y no se dirige a la azafata sino al joven y le dice, hombre, jovencito, ahora cuando salga el avión, pues porque va a ser incómodo. Además tenía su bolso de mano al lado, o sea que el jovencito se tenía que sentar en el pasillo, en el tercer asiento. Bien, empieza a carretear el avión. La azafata está indicando, debajo del asiento tienen ustedes un salvavidas y poniéndoselo. El avión carretera. Claro, a los 17 años, pues te dicen el piloto va a ser el comandante fulano, el avión volará tanto y tal. Había unos cascos puestos ahí con un elástico, unos auriculares. Me pongo los auriculares, se pone el protagonista y pincha, había 3 agujeritos, que no me acuerdo bien cómo era, ¿no? Clásica, bailable y ligera, algo así. Pincho uno y justo estaban dando el brindis de la Traviata, o sea que como para no olvidarse, ¿no?, del protagonista. Bien, como tenía esa edad, era más aburrida la ópera, aunque la música es fantástica, saca la clavija y pincha el segundo agujerito y hay un ruido, una estática y ahí termina. El suceso está que el avión se cae, va a girar, hay una especie de vacío, el ala se incrusta en el agua, el ala. A todo esto la desilusión del muchacho, porque era su primer viaje, iba a ver cielo y ala, salvo que el avión se tuerza. Continúo, se parte el avión en 3 pedazos, en 3. El timón de cola, una parte media y la parte de piloto y de pasaje de primera clase adelante. Los demás le cuentan al protagonista lo que pasó. El avión, al partirse, se hundió como 2 latas, se llenó de agua y se hundieron. Murió todo el mundo, menos la azafata que tenía el salvavidas puesto que estaba indicando al público cómo se ponía el salvavidas. El protagonista aparece de una forma rara, pero posiblemente nada misteriosa, en el ala del avión, en el timón del avión, en la aleta del avión. Flotando. No flotando, ya casi encima, porque el protagonista en ese entonces nadaba 1 metro y se ahogaba, vaya, no sabía nadar, pero bueno, aparece ahí. Todo esto se lo cuentan. El protagonista despierta en una clínica, esto pasó a 1,5 kilómetros de la costa, por decir así, o sea que fue socorrido inmediatamente, hombre, con la premura del caso, y todo lo demás le cuentan al protagonista lo que pasó. Despierta varias horas después, 20 horas, una cosa así, pero no le había pasado nada si no se había roto el pellejo de la nariz, del arco superciliar izquierdo, y aquí tenemos una venita, una arteria, que filtraba sangre como un chiquitito de sangre muy finito, menos mal, porque se hubiera sufrido una conmoción cerebral, que aunque puede salir, etc. Esa es toda la historia. Ese protagonista
le cambia totalmente la vida porque toma una conciencia especulativa, si quieres, porque de que las cosas suceden absolutamente planeadas. Cuando se habla esto se mezcla enseguida el aspecto religioso, que Dios nos utiliza como títeres. Un inciso, José Antonio. ¿Cuántos pasajeros iban en el avión y cuántos salvaron la vida? 175, no, se salvó el protagonista y la azafata que tenía el salvavidas. Sí. Quiere decir que murieron 173, entre ellos el piloto, el copiloto, el radiotelegrafista, teniendo en cuenta que los aviones como el Caravelle ya eran modernos, y eran turborreactores, tenían su radar, estaban acostumbrados a un viaje, por tanto, la parte brasilera encima de la selva, como la parte de cordillera, Chile, Argentina, estaba Bolivia, estaba la en Chile. Vamos a hacer nuestra primera pausa para que digieran en estos momentos de información comercial esta experiencia. La realidad supera la ficción. 173 fallecidos en el avión. Solo él y una azafata salvaron la vida. Cambio de conciencia, un elegido, ¿por qué él? Preguntas y más preguntas. Regresamos en unos instantes aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo. Comenzamos la segunda parte del programa. Estamos en directo desde Mijas 340 para todo el mundo, en el sur de España, Andalucía. Nos siguen muchos amigos a través de internet fuera del país. Un saludo a todos ellos. Hoy hablamos sobre el destino. ¿Creen que el destino está escrito en las estrellas, en alguna parte, que venimos programados, que hay sucesos, acontecimientos en nuestras vidas importantes, personas que llegan a nuestras vidas para nuestra propia evolución y aprendizaje personal? Decía en la introducción que hay muchas veces situaciones como, por ejemplo, pues lo comentan aquí en Facebook, ¿no? Caminas por determinado sitio, vas a un determinado lugar, estás pensando en un tema, tienes una preocupación y de repente aparece una persona que no conoces, entablas conversación con esa persona y esa comunicación te da la respuesta que estabas esperando. Una canción en la radio, muchas circunstancias aparentemente casuales se producen. Son esas señales del destino. Los estamos analizando con nuestros 4 colaboradores habituales: José Rafael Gómez, Paco Quevedo, el doctor Miguel Ángel Pertierra y Antonio Peralta. Opinemos ahora sobre la increíble experiencia que cambió la vida a José Antonio Gallardo. De 175 pasajeros, él salvó la vida y una azafata. ¿Por qué él? José Rafael Gómez. Bueno, desde luego es una historia asombrosa. Ya la conocía, pero cada vez que la escucho me vuelve a poner el vello de punta porque es muy, muy interesante, ¿no? Y hay poco que decir. Yo solamente es eso, estaba en su destino que eso ocurriera, que esa precisamente es un buen ejemplo para hablar un poco cómo funciona el destino. O sea, él se tenía que sentar en un determinado asiento, pero hay unas circunstancias ajenas a él en ese momento que hacen que se siente en otro, o que no ocupe su lugar, y entonces quizás eso es lo que ha motivado, seguramente eso es lo que motiva, pues que salve su vida. Luego, ¿ahí en qué interviene el libre albedrío? En nada. Él se ha salvado pues porque la cantidad de sucesos previos a este accidente le ha llevado a que esté donde, probablemente en el único lugar de todo el pasaje donde se podía salvar. Lo que ocurre es que, en favor a José Antonio Gallardo y por la información siempre que nos ha brindado, él es un personaje especial y ha salvado la vida en circunstancias muy parecidas, quizá no tan increíbles como la del avión, pero sí muy curiosas. Pero claro, es que hay que analizar cómo aparece él donde aparece, es decir, él estaba amarrado al sillón del avión
y aparece flotando sobre un ala. Es decir, ¿cómo aparece ahí? Y claro, ya no quiero entrar en el tema de los ángeles que se está comentando en el muro de Facebook, es decir, de seres que probablemente pues, puedan interactuar con nosotros en un momento dado y hacer de las suyas. Aprovecho que ha salido José Antonio para decir que para mí es un investigador ovni de primera magnitud, que humanamente es una excelentísima persona y que yo lo quiero mucho, que es muy buena gente. Desde luego. Paco. Bueno, golpes de suerte existen. Me da la sensación, Paco, que estás en una pose esta noche. Que no sientes lo que estás diciendo. No, sí lo siento. Mira, yo en parte ya he dicho y he reconocido que soy en parte determinista, puesto que mi creencia en la reencarnación continua para aprender como espíritu bajo otros cuerpos sí nos llevaría a repetir determinado tipo de experiencias que nos llevaran a volver a vivir cosas que necesitamos o nos llevaran a vivir cosas que necesitamos vivir. Como no sabemos las causas por las que tuvo que sobrevivir Gallardo, lo achacamos al destino y se acabó. Ya está, es la explicación más cómoda del determinismo, que es un señor tumbado en un sofá diciendo que el agua me lleve, ¿no? Pero pudiera ser, como ocurre en experiencias cercanas a la muerte, que uno se muere, lo certifican muerto en el hospital y luego describe que al llegar al otro lado le ha dicho a alguien, oiga, a usted todavía no le toca, y lo devuelve a su cuerpo y el tío va y revive, ¿no? Doctor Bertierra. Bueno, yo también me quiero adherir a José Rafael, que José Antonio Gallardo, una persona muy especial en muchos aspectos. Yo quiero también darle el saludo y el cariño desde aquí. Desde luego. Hemos tenido, yo creo que todos, la ocasión de hablar con él personalmente y bueno, lo que transmite en televisión no una décima parte de lo que realmente él te transmite y cómo te lo transmite. En distancias cortas. Exactamente, yo creo que ese día no era su día, como en otros momentos él no ha sido su día, él ha estado en la Antártida, él ha estado en unos lugares muy especiales. Y yo creo que es un protegido realmente que no llega a su momento, que ha tenido a lo mejor que realizar una serie de misiones en su vida, a lo mejor tampoco importantísimas desde el punto de vista económico, ni social, ni laboral, pero a lo mejor ha ayudado a una serie de personas, porque sé que lo hace, y que sus aportaciones han sido necesarias para que esas personas aprendan con H y sin H. Yo creo que ese determinismo, ese momento que él no controlaba, donde la señora le dice siéntate en otro lado, realmente fue por algo y para algo. Totalmente de acuerdo, yo estoy en esa línea y de él dependían en el futuro quizá un montón de personas que propiciaron este golpe de suerte. Y que no podía perder el momento y el de decir esta persona va a desaparecer, sino que tenía que continuar y seguir viviendo. Vamos a escuchar a Antonio Peralta, que tiene amistad con él desde hace muchísimos años, me conoce muy bien. Antonio. Bueno, puedo decir que no es el único que ha tenido. Es cierto, no es el único. Voy a explicar, si me lo permitís, hace unos años en un hospital de Málaga hicieron una excursión a Marruecos en autobús. Una de las personas que iba, no voy a dar nombres ni nada, porque quien lo sabe, se marea y le dice a otra, oye, ¿me podrías cambiar el asiento? Ah, sí, te lo cambio. 5 minutos después hay un accidente, mueren una serie de personas y se salva la que había sido cambiada. Imaginaos cómo se puede sentir la persona que cede su asiento a la otra cuando la muerte se ha cambiado para una y para otra. Es decir, estos acontecimientos ocurren a diario. Alguno de nosotros dijo al principio, es que no nos enteramos de nada. Yo no sé vosotros, yo no me entero de nada. De nada. Y el que no nos enteremos no quiere decir que las cosas no ocurran. Y querer explicar y dar explicaciones a lo que ocurre, yo quiero ser un pelín humilde y no quiero entrar ahí. Yo lo he dicho muchas veces, si uno atiende a la vida de forma mágica, por expresarlo de alguna forma, la vida te devuelve también esa magia, en forma de señales. Y cuando hablamos de destino y de señales, también hablamos de amor, probablemente lo más importante que hay en la vida. Esto el cine se ha encargado de, a través de sus películas, muchas, cientos, pues hablar sobre el concepto del destino. A mí hay una película, una comedia romántica que me encanta, que vamos a recurrir a ella esta noche, donde precisamente el destino pues es el protagonista. La película es del año 2001 y se titula Serendipity.
Ahí estaban un joven John Cusack y una guapísima Kate Beckinsale hablando del destino. ¿Quién no lo ha experimentado alguna vez, verdad? El encuentro con alguna otra persona en un determinado lugar, en un determinado momento de nuestras vidas. ¿Nos está queriendo decir algo el destino? Probablemente sí, porque esa persona sabes que es algo especial y que algo va a aportar a tu vida. Abrimos el debate con esto. Serendipias, accidentes afortunados, encontrar sin buscar. Las serendipias han dado mucho en personajes de la ciencia, por ejemplo. Pues la ciencia lleva preocupándose de esto desde los griegos. Desde los griegos sabemos que las moiras, ellos las describían como quienes tejen el destino en cuanto nacemos. Y ya nos dejan el traje del destino hecho para toda la vida, ¿no? Hipócrates, por ejemplo, se preocupó del tema, el padre de la medicina, advirtiendo que su conclusión es que todo está relacionado en el universo mediante unas fuerzas desconocidas que solo conoceremos con el tiempo. Pero dio a entender que cuando dos elementos se necesitan, da igual la distancia que los separe, que generarán las fuerzas necesarias para acabar encontrándose. Hay muchos más científicos que se han dedicado a estudiar el tema, incluso premios Nobel como Paul Kammerer, fue director del Instituto de Biología de Viena, y este hombre desde muy jovencito empezó a escribir un diario, sentándose en los bancos de cualquier calle, observando lo que ocurría, las coincidencias que ocurrían. Y bueno, luego publicó un libro, le llamó Serialidad. Quiso decir que había series de coincidencias que se comportaban como ondas, con picos y valles. Bueno, este hombre vino a decir que todo se da por agrupaciones, las coincidencias se suelen dar en oleadas y en agrupaciones, en el mismo tiempo y espacio, pero todo parece ser la punta de un iceberg, de un principio cósmico muy superior de fuerzas que nos unen y que aún desconocemos porque no podemos medir. Miguel Ángel. Hay más, hay más científicos. La ciencia está llena de serendipia. Como bien ha dicho la película Serendipity, la penicilina, ese famoso antibiótico que Fleming por casualidad descubrió, fue pues, un error de que se dejó una placa, la placa donde crecen las colonias bacterianas, la placa de Petri, se sobreinfectó por un hongo, el hongo penicillium, y se dio cuenta que alrededor de ahí pues no crecían esas colonias bacterianas, y a partir de ahí empezó la era antibiótica, que bueno, hoy en día lo tenemos tan frecuente, pero que realmente fue un invento. El conocimiento del benceno, el conocimiento de elementos plásticos, muchísimas otras, bueno, serendipia dentro del teflón, por ejemplo, también fue otra serendipia, bueno, de un compuesto de que se habían equivocado al enfriar y al calentar unos compuestos determinados. La ciencia, como digo, está llena de esos errores que han llevado a avances de conocimiento. Mari Carmen González escribe en Facebook: en mi opinión, darle una explicación científica al destino es quitarle la magia. José Rafael Gómez. Estoy de acuerdo, Claro, es que el concepto del destino es un concepto también romántico, idealizado. Claro, yo vuelvo a decir lo que dije al principio. No es que a mí me gusta el determinismo, no es que yo digo el mundo es determinista porque a mí me guste que sea determinista. No, a mí me encantaría que hubiera libre albedrío y que tuviéramos realmente la libertad de decidir por nosotros mismos. Lo que pasa es que una cosa es lo que me gustaría que fuera y otra cosa es lo que mi raciocinio me hace pensar que es. Fíjate, yo quiero apuntarte algo sobre eso porque es curioso, los deterministas, que normalmente pueden asociarse más al ramo científico, el mismo hecho de creer en el determinismo implica forzosamente la creencia en lo sobrenatural y, por supuesto, en un Dios todopoderoso que te ha condicionado y te ha dado con su látigo del destino. Explícalo, porque yo creo que en absoluto. Yo creo que sí. Estás determinado, podemos decir, estás determinado por tu ADN, por tu condición social, por tu educación y tu entorno de familia, por tus emociones, por tus relaciones personales, por las deudas de tu hipoteca, ¿no? Sin embargo, deberíamos profundizar un poco más en que quizá sea el libre albedrío lo que provoca que tú estés determinado.
José Rafael Gómez, ¿el determinismo no se puede reconciliar con el libre albedrío? Yo creo que no. El libre albedrío, si existiera el libre albedrío, no habría determinismo. Antonio Peralta, a tu vida han llegado personas que has conocido por aparente casualidad y sin embargo esas personas han sido importantes en tu vida. Sí, pero yo voy incluso a, si me lo permitís, a decir otra cosa. Un vidente, un profeta, profetizan algo con 100, 200, 300 años y ocurre. ¿Por qué tenía que ocurrir? ¿Porque se profetizó o porque tenía que ocurrir? Ese es un planteamiento que yo me hago muy a menudo. Pescadilla que se muerde la cola. Y esto lo vivo casi a diario con gente que conozco. Entonces, o no existe para nada si se puede predecir, o si se predice de algún modo tendrá que existir, si no, ¿cómo se puede decir antemano? Pues yo tengo algo que decir. La meteorología hace 100 años no era capaz de predecir más allá de ¿cuántos días? Sin embargo, hoy día te pueden hacer predicciones de hasta casi un mes, con un índice de acierto en función a la cercanía de la predicción muy bueno. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la diferencia? La tecnología. El nivel y la cantidad de parámetros y la calidad de parámetros que somos capaces de introducir en un ordenador y analizar muy correctamente nos van a dar una perspectiva de futuro de un grado de acierto igual al número de parámetros y calidad de esto. Pues yo digo que esa tecnología, ese avance tan brutal, la forma de vida que estamos teniendo, nos está desconectando no solamente de nosotros mismos, sino también de esas señales y de esa magia que tiene la vida y que probablemente obedece a algún orden inteligente. Permíteme, rápido, porque quiero todavía mostrar algunas porque cosas. yo el otro día comentaba precisamente con José y con Paco de dos circunstancias que me habían ocurrido en colación con lo que has dicho de Antonio, de cómo hay veces que te encuentras a personas que no tienen relación ninguna, pero que algo te ocurre. Y os voy a contar solamente un caso, es real, vamos, tengo testigos y posiblemente la persona a lo mejor esté viviendo en un país extranjero. Se hace un viaje, 54 personas en el viaje, y resulta que una de las personas que va es una vecina mía de hace más de 30 años, puerta con puerta, que yo no la vamos, ni ella me reconoció a mí, ni yo la reconocí a ella, pero hablando precisamente de ello, habíamos vivido puerta con puerta hacía 30 años. Qué ver. Primera casualidad. Segunda casualidad, hace poco me llevan a ver una persona que por casualidad también me cuenta una experiencia cercana a la muerte y resulta que la firma que tiene esa persona es exactamente igual a la mía. Increíble. Ojo, y lo encuentro porque en una de las carpetas que lleva tiene una serie de firmas, le pregunto de quién es esa firma y dice que es suya. Le enseño mi carnet de identidad y es exactamente igual. ¿Casualidad o causalidad? Paco, rápido. Estas casualidades y causalidades, yo me gustaría citar a Pablo Coelho, que dice que tenemos, cuando tenemos un deseo profundo, el universo confabula para ofrecernos la solución que nos es más necesaria. Yo quiero añadir algo. Existen energías, quizá nuestra mente está conectada a fuentes de energía desconocidas que provocan mediante una necesidad, mediante un estado de tensión, provocan una llamada que es recibida por alguien que acaba encontrándose con nosotros y ofreciéndonos la solución que necesitamos. Tú estás hablando de creer es crear y la ley de la atracción, pero ahí entraremos más tarde. Hablo de que movemos energías sutiles que desconocemos y atraen cosas. También. Antonio, ¿quieres decir algo rápido? No. ¿Con lo escuchado? De momento está bien. Vamos a escuchar una opinión y luego les voy a hablar de la teoría del caos, que es muy interesante. Ahora escuchamos a Miguel Ángel del Puerto, investigador, escritor, conocido por muchos amigos seguidores del misterio. A él le preguntamos en su momento qué opina sobre el destino. Lo que a mí Claro, aquí estamos hablando a un nivel de creencias, ¿no? Lo que a mí me gustaría definir como un nivel de organización de la existencia del universo en el que todo obedece a una causa preliminar desde el tránsito de un planeta por su sistema solar hasta de un ser humano por su vida, ¿no? Por lo tanto, creo que nada está sujeto al azar, que todo acto, toda acción se convierte en una consecuencia que puede ser predecible, y creo además que en lo que concierne la vida de un ser humano, pues existen todo un abanico de posibilidades que están contempladas en el futuro probable y que esas posibilidades pueden darse en función
de las directrices que apliquemos a nuestra vida. Esa es la forma en la que yo creo que el destino, lo que llamamos destino, se manifiesta en la existencia de un ser humano. Todo eso es relativo. El libre albedrío existe, desde mi perspectiva, desde dos puntos de vista. Desde la persona que desconoce cuáles son las posibilidades a las que puede optar y que pueden determinar su futuro, y existe el libre albedrío pues desde el punto de vista de la persona que conoce y que es, y estaríamos hablando de lo que podríamos llamar un nivel de conciencia distinto, diferente o superior, aquella persona sabia, conocedora, que tiene realmente pues la certeza del conocimiento de cuál puede ser, pues, o de qué puede ser aquello que el futuro le puede deparar de alguna manera, ¿no? En función de cuál es el conocimiento que aplica a su existencia cotidiana. Yo creo que no existe en absoluto. Lo que existe es por parte del ser humano el desconocimiento de cuáles son las leyes que rigen desde las estrellas hasta los aconteceres cotidianos de un hombre. Seguimos con más opiniones, luego ya opinamos sobre lo que opinan. Vamos a recordar a un viejo amigo ya desaparecido. Investigó muchísimo en España sobre las experiencias cercanas a la muerte, el doctor Enrique Vila de Sevilla. ¿Se acuerdan ustedes de él? Entrañable amigo que estuvo varias veces en el programa. A él le pregunté en su momento sobre el destino. Esto fue lo que me contestó. El problema es si lo podemos cambiar. Yo te pongo un ejemplo y sacáis las conclusiones. Un señor que sabe que va a tener un accidente, lo sabe perfectamente por unas premoniciones que tiene. Entonces este señor sabe que va a tener accidente, va en su coche, sabe que tiene el accidente y cuando se produce el accidente ve antes que se produzca que se va a llevar por delante a una serie de coches, a una serie de personas y que las va a matar. En ese momento que lo está viendo antes que suceda, coge, intenta cambia de dirección, sale de la autovía, da varias vueltas, no pasa nada, no mata a la gente, ni a él tampoco, aunque queda el coche hecho polvo. Ahí parece que lo ha cambiado, lo ha modificado porque no sucede tanto. ¿Se consigue siempre? No lo sabemos. Es el grave problema que hay, pero el destino en este caso, las consecuencias de lo que podía haber pasado, este señor lo consiguió. ¿Se consigue siempre? Pues no lo sé. Existe el azar y existe más la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Es la relación que hay entre dos sucesos que parece que no están enlazados. Por ejemplo, Jung está hablando con una enferma suya en su casa de Suiza, delante de su despacho una ventana de cristales, y la mujer tiene un sueño de escarabajo, un escarabajo de oro, venga el escarabajo, y de pronto llega a la ventana un escarabajo, choca y cae. Se asoma Jung y es un escarabajo de tipo de oro. Yo una vez estaba pensando en serpientes, estudiando una cosa de serpientes, me bajo del coche, aparco el coche del campo y casi piso una culebra. No tenía relación ninguna lo que yo estaba pensando, pero al bajarme casi piso una culebra. Es las causalidades de Jung. Las sincronicidades de Carl Jung. Y vamos a escuchar una última opinión antes de hacer nuestra segunda pausa. Escuchamos ahora al escritor, psiquiatra y antropólogo, el doctor José María Porta Tobar. El destino es algo muy sutil, algo también muy ambiguo, porque hablamos del destino del hombre, bien, pero el destino del hombre está enmarcado dentro de lo que es el universo. Por tanto, yo diría que el destino existe, igual que existe el destino de cualquier carta que escribimos, su dirección, etcétera. Hay cartas que tienen su destino, lo que pasa es que les falta el remite. Un poco pasa también con el hombre, ¿no? Muchas veces tenemos claro el destino, que por ejemplo, como en mi caso, pero no tenemos tan claro el remite, es decir, de dónde venimos, quién nos ha traído aquí, cuál es nuestro origen de referencia, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hay un destino. Ahora bien, que haya un destino no quiere decir que con eso hayamos roto, que con eso hayamos que hayamos destruido la libertad humana. Porque realmente puede haber un destino y eso se puede conciliar perfectamente con la libertad del hombre, que está forjando, decíamos con esa palabra hace años, el destino, ¿no? de la patria, de su persona, del futuro. O sea que yo creo que sí, que hay un destino, sin embargo no estamos determinados, por lo menos en un 100%,
sino que hay una libertad que también colabora para que ese destino sea tal o sea cual. Pues ahí quedan todas las opiniones. Ahora nos queda un minuto escaso para que algunos de vosotros podáis opinar sobre lo escuchado. Sí, bueno, hablaban de la sincronicidad de la que habló Jung y Wolfgang Pauli. Eso es. Bueno, ellos editaron un libro que era Sincronicidad, un principio de conexión no casual, y ahí decían que, en resumen, esas casualidades y sincronicidades eran huellas visibles de un principio o fuerza desconocida, y volvemos a incidir en todos los científicos anteriores. En el futuro se desarrollarán aparatos que sean capaces de medir esa fuerza, quizá. Yo podría acordarme también de Carl Jung, hablar del inconsciente colectivo al que supuestamente todos estamos conectados, y como en una gran red, en una gran telaraña cósmica, cuando uno mueve o se agita en un punto hay otro que lo recibe, y ese inconsciente colectivo puede transmitirnos la información, la solución, el camino para encontrar a la persona que sea necesaria. ¿Has terminado, Paco? Bueno, luego sigo. ¿Algo de comentar? Bueno, hablamos de serendipias y no definimos muy bien lo que era la serendipia. La serendipia venía de Serendip, que es la isla de Ceilán. Sri Lanka es el nombre que le daban los árabes, de ahí viene la palabra, porque hay un antiguo cuento tailandés, ¿no? persa, que sitúa a 3 príncipes de esta isla que llegan a solucionar sus problemas a través de cosas que ven en los sueños, ¿no? Y lo que es las serendipias está siempre enfocado a un descubrimiento, a veces científico, a menudo científico, que se llega a la solución a través o bien de un sueño o de una casualidad, ¿no? Esto es lo que define así. Rápidamente, Miguel Ángel. La serendipia implica siempre la búsqueda de una solución por vías distintas absolutamente a las que viene. Paco, para ahí. Deja el titular ahí, Miguel Ángel, rápido. Paco, piensa que en la ciencia normalmente siempre hay una causa que produce un efecto, pero existe la causa. Sí, claro, y el efecto. Que ahora el efecto y la causa es que tenemos que hacer una pausa para la obligada información comercial, pero volvemos enseguida con más opiniones y la última parte del programa. Hasta ahora mismo. Comenzamos la tercera parte del programa. Hoy hablamos del destino. Como saben ustedes, salimos siempre a la calle todas las semanas pues para hacerle preguntas a la gente sobre lo que estamos abordando en mis enigmas favoritos. En esta ocasión no hemos salido a las calles. Me he quedado aquí en la televisión y he querido introducirme en ese universo personal de algunos compañeros con los que comparto tareas periodísticas en Informativo, en Mijas Semanal, en El Periódico, en Radio Mijas. Algunos son amigos. Y también hemos entrevistado a nuestro jefe y amigo Carlos Calvo. Van a ver una batería de respuestas a la pregunta de si creen en el destino. Todos son periodistas y todos son compañeros. Vamos a conocerlos a cada uno de ellos. Yo creo que el destino te lo tienes que buscar, que tienes que hacerte y labrarte tu propio futuro, y creo que el destino puede ser el resultado de todo lo que tú vas consiguiendo, buscando en la vida. Creo que el destino te lo buscas tú, no es fortuito. Creo que un destino como tal, o esa idea romántica de que tu destino está escrito y no puedes hacer nada contra él o sin él, ¿no? En eso exactamente no creo. Sí, puede ser que, bueno, pues haya caminos, ¿no?, que te va dando la vida, opciones de seguir, y que a lo mejor, pues por intuiciones o no sé cómo llamarlo, los sigues o no, o decides no seguir tras ellos. Creo más en la capacidad que tenga cada uno, ¿no?, y de la manera que haga
por cumplir algo que desea, que busca, que persigue. Yo sí creo en el destino porque creo que nada llega por casualidad, que todos tenemos momentos buenos y momentos malos y que afortunadamente o desgraciadamente no podemos cambiarlos. No creo que los acontecimientos estén predeterminados ni que haya una ley o un orden natural de las cosas. Cada cual puede cambiar o hacer su destino en función de sus necesidades y sobre todo de la moral y del ímpetu que tenga para afrontar la vida. Yo no creo en el destino, no creo que haya nada predeterminado, pero sí creo que existen metas, sueños que uno se traza. Si trabaja por conseguirlo, pues sí, en ese sentido sí hay un destino, porque vas a alcanzar una meta muy probable, que tienes al alcance de la mano. Evidentemente hay factores que pueden impedir que consigas ese sueño o esa meta. El destino como tal, como se conoce en la calle, yo no creo en ese tipo de destino. Pero sí creo que en parte somos dueños de parte de nuestro futuro, porque todo el mundo tiene un sueño, todo el mundo tiene una meta. Si trabaja por conseguirlo y encima te echan una mano, pues ahí lo tienes. Me gustaría creer en el destino, pero creo que realmente es un invento de los seres humanos para creer en algo y para perseguir algo. Sin embargo, es cierto que algunas veces me han pasado situaciones que las puedes achacar al destino, pero quizás es la casualidad simplemente. No creo en el destino, creo en la causalidad. Sí, creo en el destino y además creo firmemente porque he atravesado determinadas situaciones en mi vida en las que se han dado demasiadas casualidades juntas, muchas, y algunas casi imposibles. Entonces no puede estar detrás de todas ellas el azar, la suerte, no. Yo creo que hay algo más, que todo está orquestado. Ahora, también creo en el poder de cada uno de nosotros, ¿no?, de ralentizar ese destino o la llegada de ciertas cosas o de acelerarlas, manipularlas en cierta medida, pero que al final está todo escrito. El destino está ahí esperándonos siempre y es algo que nosotros podemos intentar no modificar, sino atemperar un poco. Pero el destino se forja, en mi opinión, en base a 3 elementos. El primero puede ser la formación. Si no adquirimos en la vida una formación sólida, permanente, que nos ponga en disposición de afrontar los retos de la vida moderna, difícilmente el destino nos va a ser favorable. El segundo elemento que yo destacaría a la hora de enjuiciar el destino sería el sentido común. Tenemos que abordar las decisiones siempre con sentido común. No se trata ya de ser una persona más o menos sabia o más o menos formada. Hay situaciones en las que basta con examinar las consecuencias que nos puede deparar tal decisión para que no sea favorable o muy perjudicial. Por lo tanto, el sentido común destacaría como el segundo elemento que nos lleva a un destino favorecedor o no. Y el tercer elemento es la suerte. Esto es así de sencillo. Por mucha formación que tengamos, por mucho sentido común que apliquemos en nuestras decisiones, si no hay un poquito de suerte en la aplicación de lo anterior, difícilmente, porque cuántas personas están formadas, toman decisiones con sentido común y al final pues la mala suerte la acompaña, o la buena suerte, que también hay personas que con poco esfuerzo destacan en la vida, y hay otras personas que también con menor esfuerzo pues tienen ese San Benito de que nunca consiguen los objetivos que desean. Por lo tanto, el destino es una verdadera incógnita, pero yo siempre digo que para alcanzar las metas y los objetivos y ser feliz en la vida, no hay más remedio que prepararse y aplicar con decisión y con sabiduría y con sentido común todas las decisiones que se nos ponen a nuestro paso. Gracias a todos los compañeros por haber respondido esta pregunta y gracias al jefe también. Carlos Calvo hablaba de suerte, ¿no?, de buena y mala suerte. ¿Es eso una forma de llamar también quizá yo recuerdo una frase, al destino? Una frase muy famosa, y es que el destino o la suerte siempre favorece al mejor preparado. Estoy en ese tema, estoy en sintonía total con Carlos, seguro. Si estás mejor preparado, quizá tienes más papeletas de ser afortunado. Desgraciadamente no estoy de acuerdo contigo, Paco. Aquí quizás más que el mejor preparado, y digo desgraciadamente a lo mejor el mejor conectado. Efectivamente, el mejor conectado. Más opiniones. ¿Queréis decir algo, Antonio, José Rafael Gómez? La suerte, desde mi punto de vista, es una percepción subjetiva de una situación que nos beneficia, ¿no?, de un conclave que nos beneficia. Pero, claro, no es que unos tengan mejor o peor suerte dependiendo de su karma o desde mi punto de vista, ¿no? Sencillamente su
su línea por la que se va moviendo el destino le lleva a coincidir con hechos que le son beneficiosos. Esa sería la suerte. Antonio. Sí, es una pregunta que habría mucho que hablar de ella. Me acababa de hacer un planteamiento mientras os escuchaba. Creo que el destino, tal como lo estamos abordando y tal como se aborda, va en función de vivir bien, vivir mal, tener miedo o no tener miedo. Esto es algo importante, porque el miedo, tal como yo lo concibo, es lo más opuesto al amor. Ahora bien, mi planteamiento es, un nativo, que no sé si habrá alguno ya por ahí, ¿le haría falta pensar en el destino? ¿Sería desgraciado? ¿Sería feliz? El hecho de no cuestionarse estas cosas le hace vivir la vida tal y como es, y no tal y como la queremos hacer los seres humanos. No creo, a partir de los elementos que tenemos tecnológicos, que no estoy en contra de ellos, que esto haya hecho que la felicidad de un ser humano, independientemente de muchas cosas que sí, esté gracias a ese conocimiento y a esa cultura que creemos tener. Podría hablar, y no quiero seguir porque no quiero coger vuestro tiempo, de la metonimia, que si hay otro programa hablaremos de ella. Y es algo que desconocemos y es tan simple como que estamos siempre dando vueltas a la misma cosa sin saberlo. Permitidme dar los datos del programa. Estoy seguro que muchos de ustedes han reparado en algo que tenemos encima de la mesa. Es una sorpresa que no se va a desvelar hoy, porque hemos decidido que la siguiente tertulia vamos a hacer una segunda parte sobre este asunto, porque creo que se nos queda corta, porque hay que seguir hablando sobre esto. Hay muchas opiniones todavía que no va a dar tiempo pues emitirlas hoy, pero Paco, avánzanos, ¿qué es esto? Bueno, esto pertenece a un buen amigo y a una persona que considero ante todo un buen hombre. Es un hombre que ama el conocimiento como buen maestro masón que es. Y bueno, él ha conseguido una tabla del destino, está escrita en hojas de palma, se escribieron en la India, él la consiguió en el Tíbet, en un pueblo llamado Leh, a 5.000 metros de altura, y supuestamente hay un monasterio, o no adelanto más. Dame titulares. Titulares, en estas tablas del destino puede haber nombres de cualquiera que va a visitar el monasterio, y si tu nombre está ahí te pueden decir, te pueden contar cómo va a ser tu futuro. A Preben Rueda le adelantaron 38 años lo que le iba a ocurrir. Paco nos trae esta información y nos trae también una entrevista que le ha podido realizar a ese señor, al dueño de... Por cierto, está como en sánscrito, ¿no? Se cree que es un lenguaje anterior al sánscrito. Las primeras deben tener como 2.500 años. Esta puede tener 300 porque son copias sucesivas que se van haciendo de los originales. Qué curioso. Bueno, lo vamos a analizar en la tertulia próxima, también dedicada al tema del destino. Como siempre, los datos del programa. Vamos a dar nuestro teléfono por si hay alguien que desea llamarnos, preguntarnos o contar alguna experiencia relacionada con el destino, alguna sincronicidad especial que haya vivido en su vida. 952 58 10 10. 952 58 10 10. Recordemos que estamos en directo y que pueden llamar por teléfono en estos momentos. Nuestro correo electrónico, por si prefieren esa vía, contarnos alguna experiencia a través del email, es misenigmasfavoritos@gmail.com. Nuestra página web, www.misenigmasfavoritos.com, mucha información en ella y que tenemos, recordamos siempre, dos eventos importantes. Uno, el 23 de febrero, sábado, nos vamos a No Alejo, provincia de Jaén, y a las Caras de Belmez, a Belmez de la Moraleda, porque se inaugura en breve el Museo de Interpretación de las Caras de Belmez, sábado 23 de febrero. Y que tenemos el sábado 9 de marzo, pues el tercer simposio Enigmas y Misterios en Málaga, con 6 conferencias muy interesantes. Toda la información de los horarios, teléfonos, inscripciones, contenidos en la página web. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a toda la gente que estuvo la semana pasada, el jueves pasado, en el Teatro de las Lagunas, en Mijas, que vinieron tanto a la conferencia del Camino de Santiago como los que se quedaron después hasta las 12 de la noche en el programa de televisión que hicimos dedicado a los sueños con Francisco Trigueros. Muchísimas gracias, creo que fue una noche especial, muy mágica, y que vamos a volver a repetir el viernes 5 de abril. Ya les adelanto que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mijas organiza la 4ª edición de Noche de Misterio, viernes 5 de abril.
y vamos a hablar sobre los ovnis, sobre los misterios del universo. ¿Existe vida en otros planetas? Es verdad que hemos sido visitados por seres extraterrestres. Estarán con nosotros invitados muy especiales y llevaremos la radio y la televisión al Teatro de las Lagunas una vez más. Mientras recibimos alguna llamada y correo electrónico, Paco ya quiere decir algo. Sí. Yo antes he comentado que el determinismo, o sea, el libre albedrío podría generar determinismo y quizá ha quedado ahí una duda de cómo casar esto. Yo desde el principio he dicho que podemos estar ciertamente determinados y lo que ocurre es que el camino para llegar a ese destino del que hablaba Enrique Vila, o sea, este señor que hablaba del remite y de la dirección de... Ahí veíamos perdóname que te interrumpa, Paco, porque hay muchos amigos que quieren contactar con Paco Quevedo y ahí veíamos el correo electrónico por si hay alguien que desea enviarte alguna historia o hacerte alguna pregunta, ¿no? Sí, todo viene a colación de que el sistema PROMIS, que me lo propuso uno de nuestros televidentes, pues lo he documentado. Entonces, si alguien quiere que documente algo... Pero hay un error que veo ahí en el email, que es Quevedo con doble O. Doble O, vamos a corregirlo. Con doble O al final, guanadu.es. Ahora lo veremos nuevamente. Quevedu@guanadu.es. Lo razono rápidamente. A ver. Nuestro libre albedrío nos permite decidir, por ejemplo, cómo nos alimentamos, qué tipo de vida podemos llevar más nociva o menos nociva. Y eso afecta a nuestro ADN y ese ADN, que es un condicionante importante al nuevo individuo, ya le está creando un determinismo. La forma de educar a los hijos, está demostrado que el 90% de los maltratadores ha tenido una infancia con maltrato, pero hay un 10% que no. Entonces, quizá todo está imbricado de una manera desconocida. ¿Esto responde a otras causas? Sí. Es decir, hay determinismo que podemos generar, y a lo que vengo a referirme es algo tan sencillo como coincidiendo con Carlos Calvo. Nuestra actuación de hoy va a determinar lo que nos ocurre mañana. Lo que nos falta es capacidad de análisis hacia el futuro de hasta dónde llega cada una de nuestras decisiones y qué repercusión tiene alrededor en personas que no sospechamos. Yo te iba a preguntar, has dicho que el protagonista de esta historia encontró su nombre escrito y lo que le iba a suceder 30 y tantos años... 38 años después. Entonces, ¿tú le das credibilidad a eso? Yo, de quien viene, me lo creo, y una experiencia personal mía, 15 años antes me describieron lo que me ocurrió. Entonces no soy totalmente determinista, porque creo que si tú conoces lo que te va a ocurrir y lo analizas fríamente y tomas una decisión, también puedes evitarlo. Pero no solamente... Nadie te impide que te des la vuelta y vayas en otra dirección. En India y en Tíbet, sino ahí en Rumanía, un libro se llama La Prajila, que tú lo abres y te dice tu futuro. Entonces, todo aquello que te dice tu futuro indica que hay un determinismo, pero que el futuro está escrito. Eso habría que interpretarlo desde otro punto de vista, porque los echadores de cartas te suelen decir cosas y está documentado que en más de una ocasión han acertado. Yo me decanto porque todos llevamos en el inconsciente un montón de conocimientos que no afloran al consciente, pero hay gente sensitiva que de alguna manera conecta con tu subconsciente y te dice cosas que tú le estás diciendo ya. A mí me gustaría saber, y con perdón Luis, Antonio, que es experto en cartas y en tarot, ¿qué opinas sobre esa posibilidad de determinismo cuando se conoce el futuro por las cartas, o si se conoce? Deja a Antonio responder, Paco, por favor. Vamos a ver, es muy probable que a través de un estado de conciencia determinado, el que sea, tengamos acceso a algo que ya está aquí. Está aquí, que no hay que ir a buscarlo. Y entonces lo que hacemos es interconectar con otro plano, con otra dimensión, con otra vibración, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para mí es tan real como que están las cámaras, las luces y todos estamos aquí. Y no hay nada que discutir. Ahora bien, el planteamiento es cómo se puede saber lo que le va a pasar a una persona sin tú siquiera conocerla. Porque cuando la conoces a lo mejor dices, oye, pues por aquí, pero es que no la conoces, es que quizás no la vuelvas a ver nunca más. A mí eso me ha planteado que algo o mucho está, entre comillas, escrito, porque eso está escrito, es una forma de decirlo un poco inocua, está planificado ya. Sé de personas que personalmente he tenido la visión, entre comillas,
de decirle algo y han intentado que no le pasara aquello y le ha pasado. También se da el caso que se condicione a una persona a que llegue a hacerlo. Es decir, se nos abren las dos vertientes exactamente con la misma intensidad y me atrevo a decir con la misma probabilidad, intensidad y calidad. Y luego Paco. Hablaba sobre el tema de los videntes, por ejemplo, las profecías, los profetas, etc. En ese caso, si diéramos credibilidad a que efectivamente hay quien ve el futuro, es porque el futuro, siguiendo con ese símil que todos conocemos, está escrito, ¿no? Y claro, sencillamente, habría que preguntarse cómo es posible que desde este presente haya quien vea sucesos que están por acontecer en el tiempo más adelante. Y la física nos viene a decir que no existe pasado, presente ni futuro, sino que digamos que son como objetos que están puestos en un plano. Ese plano es desde que el universo nace hasta que muere. Y ya está todo ahí. Sencillamente nosotros tenemos la percepción de que el tiempo es una línea por formas, procesos de nuestro propio cerebro. Esto te lo dice la física, ¿no? Pero que para la física el tiempo es una cosa que no está muy claro, ¿eh? De si existe o no. Bueno, la simple preocupación por el destino puede cambiar el destino. De hecho, la física cuántica es uno de los avances que ha supuesto en cuanto a Heisenberg, desde que Heisenberg propuso que la simple intervención para ver la posición y velocidad, no las dos, sino una de las dos de una partícula, interviene en cuál iba a ser el futuro de ese movimiento, el futuro de la partícula, en el que se iba a desenvolver esa partícula. La física cuántica establece que la realidad es un campo de potenciales posibilidades infinitas. Ese es el problema y ese es el futuro, que la física cuántica ya no habla de cosas inmutables, sino de cálculo de probabilidades. Es decir, nosotros estamos condicionando el futuro del planeta con el vertido de gases invernaderos, estamos creando un destino para el planeta. Si somos capaces de hacer una prospectiva en el futuro, ¿podríamos tomar las decisiones para que no ocurriera un desastre que muy probablemente ocurra? O a lo mejor es tiempo... Es decir, nos falta capacidad de análisis a muy largo tiempo. A lo mejor la teoría del universo pulsante, como el tiempo es cíclico y no lineal, esto ya se ha repetido otras veces y la humanidad ha desaparecido y volverá a aparecer. Dejadme que diga que en el próximo programa sobre el destino hablaremos del determinismo geográfico, determinismo climático, determinismo genético, determinismo ambiental o educacional, determinismo conductista, determinismo económico, teológico, cosmológico y por carácter social. Pero me gustaría leeros algo sobre la teoría del caos. Dice un proverbio chino que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Fijaos qué curioso. Lo mismo nos sugiere la teoría del caos. Por medio de complicados e ingeniosos cálculos matemáticos, permite deducir el orden subyacente que ocultan fenómenos aparentemente aleatorios. Dentro de estas investigaciones destaca el efecto mariposa. Para comprenderlo, un ejemplo. Imaginemos que un chico se va un año fuera de su ciudad para estudiar un máster en el extranjero y que al regresar a casa entra a trabajar de becario en una empresa. Allí aparece una nueva becaria, a quien sientan a su lado. Nada más verse, los dos jóvenes se enamoran y 6 años más tarde se casan, forman una familia y viven juntos para siempre. En este ejemplo, el efecto mariposa estudiaría la red causal de acontecimientos que hicieron posible que el chico coincidiera con la chica en un lugar físico determinado en un momento psicológico oportuno. Al observar su historia detenidamente, comprobamos que el joven decidió estudiar un máster a raíz de la separación con su exnovia, a quien conoció años atrás en una discoteca. Remontándonos a esa noche de fiesta, destaca que el chico decidió salir con sus amigos tras perder una apuesta. Es decir, si no hubiera perdido la apuesta, no habría ido a aquella discoteca y en consecuencia no habría conocido a su exnovia. Y si ésta no lo hubiera dejado, no habría estudiado el máster, que es lo que le permitió entrar a trabajar de becario. Y fue precisamente este empleo lo que le posibilitó conocer y enamorarse de la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Perder una simple apuesta le llevó a ganar un amor eterno. Claro, sí, es que todas las vidas tienen... Eso es la teoría del caos. A mí me gusta... Hay un ejemplo que se ve muy claro lo que es exactamente la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos viene a decir que en sucesos cualquier cambio por leve que sea, puede producir unas consecuencias totalmente alejadas unas de otras. Hay un ejemplo que es lanzar una pelota sobre un tejado que tiene 2 caídas, 2 aguas. La pelota bota y
la diferencia de irse hacia la derecha o hacia la izquierda es mínima. Sin embargo, las consecuencias, donde va a terminar esa pelota en un caso o en otro, están totalmente alejados, son muy grandes las diferencias. Esto viene a decir la teoría del caos. Por ejemplo, la meteorología está dentro de lo que es la teoría del caos, es una forma. Pero no significa que, o sea, esto lo que está diciendo, ¿no?, esta historia que nos has contado, que se ve también muy bien, lo que nos dice es que hay determinación, de que las cosas que nos suceden nos pasan porque hay una historia de causas detrás, ¿no?, que nos llevan a ello. No hay tiempo para más. Me gustaría que cada uno diese una especie de opinión final, de epílogo, de síntesis, de titular, para acabar el programa, y nos vamos ya al siguiente y seguimos hablando del destino. Vamos a empezar contigo, Paco. Bueno, pues yo creo que estamos conectados, que nuestra mente está conectada sin duda a fuentes de energía potentísimas de las que no somos conscientes, y por ejemplo tenemos corazonadas que resultan. ¿Dónde estaba esa información escrita que hemos obtenido mediante una corazonada que nos ha solucionado la papeleta? En el futuro quizás seamos capaces de analizarlo y quizás mediante tecnología podamos ampliar nuestras áreas cerebrales que nos lleven a ser, mediante el libre albedrío, mejores día a día. José Rafael Gómez. Bueno, pues por dejarlo ahí a la reflexión, repetiría que tener libre albedrío no es, como al revés, digamos. Una cosa es tener capacidad de elección, que tenemos capacidad de elección, y otra cosa es tener libre albedrío, que no tenemos. Antonio Peralta. Voy a ser muy breve. Si viviéramos el presente, no nos preocuparíamos por el destino. ¿Y el doctor Pertierra? Yo recuerdo en ese programa que hubo hace 6 años y voy a acabar exactamente igual. Una frase de William Shakespeare que a mí me encanta, que Dios reparte las cartas y que nosotros las jugamos. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado en este programa una vez más. Ha sido un placer y os emplazo para el siguiente monográfico dedicado al destino. Y este programa pues quedaría incompleto si yo no diera mi reflexión, si no expusiera mi sentimiento con respecto a esto. Lo hago pocas veces, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque es un tema que me encanta, el destino. Y quiero decir que no creo en la casualidad, que no creo para nada en el azar, que todo está absolutamente programado, que todo está absolutamente ordenado, que la casualidad, diría un buen amigo, es el mejor disfraz de Dios, que la casualidad es un guiño, una señal que nos ofrece el destino y que solo depende de nosotros pues saber interpretarla, saber cogerla a nuestra vida. La vida no es solamente un tapiz de acontecimientos o circunstancias casuales, no, para nada. Yo creo que todo obedece a un plan exquisitamente ordenado y que para vivir en armonía con el universo uno debe tener una poderosa fe en lo que los antiguos romanos llamaban fatum, los árabes maktub y nosotros destino. ¿Creen ustedes en el destino? Yo desde luego que sí, lo tengo bastante claro. Les emplazo para la semana que viene, que sean muy felices, les deseo buen camino y que sigan su destino. Buenas noches. La forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor